Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 447. Torneo Interducados, segundo año. Lady Rosemine, le pido que nos bendiga a mí y a los otros caballeros aprendices como lo hizo tan amablemente el año pasado, dijo Cornelius. Él y los otros caballeros estaban arrodillados ante mí, con él al frente. Les concedí la protección divina de Angrif y luego los despedí. Dado lo lejos que está el dormitorio de los caballeros, Rosemine, te aconsejo que te vayas ahora, dijo Ferdinand. Yo guiaré el camino. Asegúrate de cuidarla por nosotros, añadió Sylvester, y con eso, emprendimos el camino. El díter marcó el inicio del torneo Interducados. Un candidato a archiduque de Klassenberg hizo su proclamación, y los primeros ducados en jugar fueron llamados. Parecía que la primera parte estaba compuesta por ducados de rango inferior seleccionados al azar, y este año, por primera vez en mucho tiempo, Ehrenfest iba a jugar en la segunda. Frembeltag el 15. El siguiente ducado fue llamado, y su lugar en el público inmediatamente estalló en vítores cuando los caballeros aprendices que llevaban capas de color azul claro comenzaron a entrar en la arena en sus bestias altas. Volaron en círculos, esperando a que un profesor descendiera al suelo de la arena, también en una bestia alta, y vertiera maná en un círculo mágico. Hubo un destello repentino, y una bestia fey surgió. Era grande, parecida a un gato, y muy familiar. ¿Es un Goldse? Pregunté, mirando a Ferdinand. No, un Silkse. Una preevolución. Pero eso no importa. Siéntate, Rosemine, dijo con una mueca cuando por fin empezó el partido. Al parecer, estaba bien estar de pie cuando jugaba tu propio ducado, pero los candidatos a archiduque debían permanecer sentados en caso contrario. Sin embargo, no puedo ver el partido desde donde estamos sentados. Esto es un poco aburrido. Fruncí los labios, pero no me atreví a quejarme. Era el comienzo del díter y del torneo Interducados, y los visitantes ya habían empezado a llegar. Los nobles que no habían conseguido pastel de libra durante el torneo del año pasado venían en tropel, decididos a no perderse otra vez. Recibí algunos durante la conferencia de archiduques, pero estoy especialmente ansioso por probar los otros sabores, dijo un invitado. Llevo varios días esperando esto, añadió otro. Hablan con tanta dignidad, pero tienen el mismo brillo de entusiasmo en los ojos que las ancianas que acuden a las rebajas. A los que venían a por caramelos se les daba un poco y se les indicaba que volvieran al espacio de su ducado, mientras que a los que venían por negocios se les enviaba con Wilfrid y Charlotte. A los únicos que se les permitía ver a Sylvester y Florencia eran otras parejas de archiduques de los ducados de mayor rango. Estaba dirigiendo a mis asistentes cuando, de repente, la corriente de gente que se acercaba a nosotros se detuvo, y los que quedaban empezaron a dar una vuelta de campana. Al principio me sentí confusa, pero no pasó ni un momento hasta que todo cobró sentido. Habían formado un camino y por él caminaba la diosa de la luz. Su cabello dorado, que llevaba en complejas trenzas, adquirió un elegante brillo al captar la luz y produjo un contraste realmente impresionante con su horquilla roja de coral y se acercó a nosotros con una sonrisa tranquila, saludando suavemente a los que se cruzaban en su camino. No se puede negar que parecía aún más hermosa y madura de lo que recordaba. Lady Eglantine, exclamé. Ah, y el príncipe Anastasios. Es un honor ver que ha venido. Ferdinand me pinchó el muslo, presumiblemente consciente de que no me había fijado en Anastasios al principio. Todos intercambiamos los saludos nobles habituales, pero cuando nos dirigimos a guiarles hacia la pareja del archiduque, Anastasios negó con la cabeza y se sentó en nuestra mesa. Tenemos unas palabras para ti primero, Rosemine, dijo mientras Eglantine también tomaba asiento. Nuestros ayudantes empezaron a preparar el té,
mientras yo probaba el pastel y las galletas, que servíamos aquí por primera vez, y ofrecía algunas a nuestros invitados. Anastasios estaba más interesado en lo nuevo, por lo que pidió las galletas, mientras que Eglantina pidió un poco del conocido pastel. Sus asistentes prepararon una porción con movimientos bien practicados. Rosemain, ¿qué es eso de investigar las oraciones de la Biblia?, preguntó Anastasios. Se está publicando con el nombre de otra persona, pero imagino que es el tuyo. Miré a Ferdinand, que había sugerido todo esto en primer lugar. Probablemente era más exacto decir que era su investigación que la mía. Le dedicó a Anastasios una leve y muy noble sonrisa y dijo: tuvimos que ser menos que minuciosos al investigar la Biblia con los profesores, así que esperamos que esto llene los vacíos que les dejamos. Así que tú eres la mente maestra, entonces. La casa de los dioses parecía estar calentando a nosotros, pero ahora, algunos de ellos están adorando las oraciones de la santa en su lugar. ¿Qué opinas de esto? Simplemente obedecimos la convocatoria del rey. Veremos cuánto dura esa actitud tuya, dijo Anastasios con un bufido, majestuoso, por supuesto. Él y Ferdinand parecían entenderse perfectamente, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ignoré su discusión y sonreí a Eglantine. Me alegro de verla, Lady Eglantine. Yo también me alegro. Me han dicho que ha producido otra nueva tendencia, Lady Rosemain. Sí, este es un nuevo tipo de pastel, hecho con rores que recibí de Lady Hannelore de Dunkelfelder. ¿Quiere probarlo?, pregunté. Habíamos remojado los rores secos en vino antes de añadirlos a la mezcla. En mi opinión, habían quedado muy bien. Es bastante delicioso. Debo decir que, con este nivel de experiencia, estoy segura de que podrías hacer pasteles para cada ducado utilizando sus productos locales. Nunca me he arrepentido tanto de haberme graduado como ahora, dijo Eglantine. Parecía que se había sentido especialmente sola desde su graduación, un sentimiento que yo comprendía muy bien, ya que me había graduado en la Tierra. Ya no podía ir a mi biblioteca favorita sin permiso, y fue como perder a un ser querido. Por cierto, continuó Eglantine, me han dicho que Ehrenfest ha sacado un libro especialmente entretenido este año. ¿Está haciendo populares los libros, Lady Rosemain? Sí, ese es mi objetivo. Los libros se hacen en Ehrenfest, pero la gente de todos los ducados los disfruta. Nuestras historias de amor son las más populares de todas. Me hubiera gustado que usted también las disfrutara, Lady Eglantine, pero no tengo ninguna a mano. Cálmate, me murmuró Ferdinand. Su repentina advertencia me hizo sentarme de golpe, y al ver esto, Eglantine soltó una risita. ¿Y tú eres Lord Ferdinand, supongo?, preguntó y luego añadió en voz baja, el de tantas leyendas. Lancé una tímida mirada a Ferdinand. Me dedicó su habitual sonrisa de nobleza, pero pude percibir la furia en sus ojos dorados y claros. ¡Ah, mierda! Me había olvidado de todas las leyendas que le rodeaban. Los rumores suelen ser grandes exageraciones de la verdad, dijo Ferdinand. No puedo sugerir que se confíe en ellos. Eglantine asintió, y de repente me miró con preocupación. No estoy seguro de la veracidad de los rumores sobre usted, Lady Rosemain, pero me temo que la diosa del tiempo está jugando con usted. ¿Lady Eglantine? Tenga cuidado. Por favor. Anastasios y Eglantine dijeron entonces que tenían que ir a otro lugar y partieron. ¿Qué quiso decir con eso?, me pregunté en voz alta, sin entender bien la advertencia. Imagino que hablaba en referencia a lo que dijo el príncipe Anastasios, respondió Ferdinand. ¿No lo has oído? No entendí muy bien lo que decía, así que empecé a desconectarlo. Ferdinand suspiró y me pasó una herramienta mágica para bloquear el sonido. Luego, una vez que confirmó que lo tenía en la mano, dijo: la comparación bíblica ha ampliado la brecha que existe entre la realeza y el templo de la soberanía, y algunos miembros del clero han empezado a decir que tú, la santa de Ehrenfest, deberías ser llamado para realizar su ceremonia de unión de las estrellas en lugar del sumo obispo de la soberanía. El príncipe Anastasios nos preguntó claramente qué pretendíamos hacer.
La forma en que hablaba hacía que todo el giro de los acontecimientos sonara extremadamente importante, pero hablaba con una expresión tan inexpresiva que no podía saberlo con seguridad. Eso es algo importante, ¿verdad?, pregunté. A los ojos de la realeza, tal vez, pero fue el rey quien nos reunió y permitió que se inspeccionaran las Biblias. No importa las consecuencias, Ehrenfest no es responsable. Cualquiera estaría de acuerdo en que simplemente se vio envuelto en circunstancias ajenas a su voluntad. Espera. ¿Cómo es que estás tan relajado con esto? Como mi tutor, estás tan involucrado en toda esta situación como yo. No tiene mucho sentido entrar en pánico ahora. Todo depende de las palabras del rey, así que no hay nada que podamos hacer, dijo Ferdinand, despreocupándose de mis protestas. Su mirada impasible se convirtió entonces en una mueca. En su lugar, céntrate en tratar con ellos. Dada la pila de papeles que llevan, deben ser tus visitantes. Su mueca desapareció tan rápido como había llegado, volviendo a ser una sonrisa noble. Seguí su mirada y vi que un escuadrón de más de 30 capas azules se acercaba a nosotros. Hannelore era la única que reconocí entre ellos, y no dejaba de mirar al hombre excepcionalmente grande que sostenía una pila de papeles a su lado. Solo podía suponer que se trataba de Aud Dunkelfelger, que probablemente sostenía mi traducción moderna de su libro de historia. De todos modos, su séquito parece demasiado grande para estar compuesto únicamente por asistentes. Mientras los observaba con curiosidad, me di cuenta de que los individuos con aspecto de caballero que había entre ellos miraban claramente a Ferdinand y no a mí. Fue entonces cuando recordé que me habían hablado de sus numerosas rencillas y rivalidades con Dunkelfelger en su época de estudiante. Oh, no. Podría ser. ¿Va a ser esto un gran dolor de cabeza? Miré hacia la mesa de Sylvester en busca de ayuda, pero estaban ocupados hablando con quien supuse que era Audre Wanchel, basándome en su capa. Luego me volví esperanzada hacia Wilfrid y Charlotte, pero estaban rodeados de nobles que no reconocía y que tampoco estaban disponibles para ayudar. Ese hombre que está con ellos es Heysitze, murmuró Ferdinand. ¡Qué molesto! ¿Quién es?, pregunté, sin que me resultara familiar el nombre. ¿Un amigo tuyo? No es un amigo, es el propietario original de mi capa azul. Al parecer, Heysitze había renunciado a su capa como prueba de una derrota y luego había retado a Ferdinand a innumerables revanchas en un intento de recuperarla, lo que le hacía mucho, mucho más pesado que Raufen. Al final, Heysitze no había logrado vencer a Ferdinand ni una sola vez antes de su graduación, por lo que nunca había conseguido recuperar su capa. Ciertamente espero que no me rete a otro duelo, dijo Ferdinand justo cuando el escuadrón de Dunkelfelger se alineó frente a nuestra mesa. El hombre que supuse que era su Aud se adelantó. Era alto, musculoso y parecía extremadamente fuerte, un líder muy apropiado para los caballeros de Dunkelfelger, si me lo preguntan. ¿Es usted Lady Rosemaine, la candidata a archiduque que preguntó a Hannelore si podía publicar una traducción moderna de la historia de nuestro ducado? Preguntó. Quise retroceder, y lo único que se me ocurrió decir fue un nervioso sí. Por suerte, Ferdinand volvió a darme un golpe en el muslo antes de que pudiera responder, devolviéndome el sentido común. Fue una decisión difícil, por no decir otra cosa. Estábamos tratando con el Aud de un ducado mayor, así que debía mantener la dignidad y la cortesía. En efecto. Soy Rosemaine. ¿Me da su permiso, tal vez? Pregunté, tratando de sonar lo más elegante posible. Aud Dunkelfelger sonrió. Claro, si ganan. Pero si ganamos, nos quedaremos con este manuscrito para nosotros y lo publicaremos en Dunkelfelger. Los desafiamos a un partido de Dieter, declaró, dejando de golpe el manuscrito sobre nuestra mesa. Padre, ¿qué dices de repente? Gritó Hannelore, pero su voz fue ahogada por los gritos de batalla de los caballeros circundantes. Por lo visto, la dignidad y la gracia no eran importantes cuando se trataba de gente de Dunkelfelger, todo lo que importaba era el brillo. Me quedé mirando a Aud, con la boca abierta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se supone que debo responder a algo así? Por supuesto, no era el único que estaba sorprendido por lo que estaba sucediendo. Padre, ¿sabe mamá de este desafío?
Voy a ponerme en contacto con ella de inmediato, dijo Hannelore, con lágrimas en los ojos mientras sacaba apresuradamente su ordonnance. Tal vez era Dunkelfelger quien se estaba volviendo loco por sí mismo. ¡Auch! Hannelore sí que lo tiene difícil. Espera, ahora no es el momento de pensar en eso. La socialización en el torneo interducados era como un campo de batalla para los candidatos a archiduque, así que tenía que lidiar con esto de una manera acorde a mi estatus. Dicho esto, en mi clase de etiqueta de la corte no se había hablado de lo que había que hacer cuando el Aub de un ducado de alto rango se saltaba los saludos para retarte a un combate de Dieter. Tampoco tenía idea de cómo tratar a Dunkelfelger. Oh, sí, pero Ferdinand sí. Se decía que tenía una larga historia con los caballeros de Dunkelfelger, así que seguramente estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Lo miré, esperando que saltara para salvarme en mi momento de necesidad, pero en lugar de eso, evitaba por completo el contacto visual con los caballeros, dejando dolorosamente claro que tenía la intención de sentarse y ver cómo me enfrentaba a la situación. Ferdinand, eres un gran idiota. Esta es la parte en la que se supone que debes ayudarme. Por lo que pude ver, Hannelore era la única que luchaba contra Aub Dunkelfelger y mostraba consideración por mi situación. Y entonces se me ocurrió que tal vez se trataba de una prueba de nuestros guardianes para ver cómo reaccionaríamos los candidatos a archiduque ante un escenario inesperado. Incluso las clases de etiqueta de la corte habían incorporado muchos trucos desagradables para atrapar a los estudiantes. Tal vez el torneo interducados fuera igual, y los visitantes diseñaran deliberadamente situaciones como esta. La motivación surgió de repente en mi interior, e inmediatamente recordé lo que Hannelore había dicho sobre la traducción en la biblioteca y durante nuestra fiesta de té. Seguro que había alguna solución que no implicaba aceptar el reto. Pasaré la prueba de Aub Dunkelfelger y me aseguraré los derechos de ese libro. Endurecí la espalda y sonreí a Hannelore. ¿No se dijo que nuestros Aubs debían discutir el libro de historia entre ellos? Desde luego, no parece una decisión que yo pueda tomar como simple candidata a archiduque. Hannelore se dio cuenta rápidamente, como cabría esperar de una candidata a archiduque de un ducado mayor. Se dio cuenta de que estaba sugiriendo que dejáramos el desconcertante asunto en manos de los archiduques, me devolvió la sonrisa y dijo, claro, padre. Se suponía que esto era una discusión entre Aubs. ¿De qué otra manera esperas que Lady Rosemaine reaccione a que la abordes así de repente? Aub Dunkelfelger se limitó a enarcar una ceja en respuesta, con aspecto divertido. Tal y como se esperaba, estaba completamente bien que evitara por completo el desafío del Dieter. Ahora, permíteme invocar a Auberenfest, dije y fui a levantarme. Pero mientras me deleitaba con esta oportunidad de echarle todo encima a Sylvester, Ferdinand se levantó ante mí, me puso una mano en el hombro para mantenerme sentada y miró a los caballeros Dunkelfelger con una sonrisa. No, Rosemaine, no es necesario, dijo. Tú misma escribiste el manuscrito, ¿verdad? Yo, en cambio, no tengo nada que ver con este asunto, así que convocaré a Aub y le pediré que ocupe mi lugar. Había cerrado mi vía de escape con un rápido movimiento, y una vez hecho esto, se dirigió a Sylvester, con movimientos tan rápidos y elegantes como el agua que fluye. No. Esto no es justo. Ferdinand me ha robado la salida. Tras un breve gemido, me enderecé e intercambié saludos con el Aub antes de ofrecerle un asiento. En ese momento, no tenía que preocuparme por el Dieter, solo íbamos a socializar. Brunilde trajo inmediatamente un pastel de Rore, así que le di un mordisco demostrativo y recomendé a nuestros invitados que lo probaran, con la esperanza de ganar tiempo hasta que llegara Sylvester. Lady Hannelore, esto es un pastel hecho con los Rores que me regaló el otro día. Por favor, dígame qué le parece. Oh, cielos, dijo ella. Se lo agradezco mucho. Lo haré. Hannelore y yo tomamos un té mientras hablábamos de platos especiales. Si me preguntaban, éramos candidatas a archiduques. Resultó que incluso Aub Dunkelfelger disfrutó del pastel de Rore, aunque parecía estar más interesado en la cobertura de Rontoff que en la tarta en sí. Este sabor no estaba en la conferencia de archiduques, me dijo. No hacemos demasiado Rontoff, así que el año pasado por estas fechas se nos había acabado. Mientras continuábamos nuestra charla, Sylvester se acercó por fin,
enviado por Ferdinand. Saludó a su compañero, se sentó y me miró exigiendo una explicación mientras decía: me han dicho que Dunkelfelger quiere discutir una traducción moderna de su historia. Le hablé de la fiesta de té de los ratones de biblioteca y de la petición que Aub Dunkelfelger acababa de hacer, momento en el que se cruzó de brazos con el ceño fruncido. Renuncia al manuscrito, Rosemain, dijo. No hay manera de que puedas vencer a Aub Dunkelfelger en un partido de Dieter, ya te cuesta bastante pasar por las fiestas de té sin derrumbarte. Por no mencionar, aunque no lo entiendas debido a tu inexperiencia, que Dunkelfelger simplemente está utilizando este desafío como excusa para conseguir lo que quiere. Incluso si hubieras pasado un año entero elaborando ese manuscrito con tus asistentes, desafiar a un ducado mayor simplemente no es una opción. Dunkelfelger ya tiene su propia versión, así que supongo que la tuya contiene notas extra o algo así. Como solo somos de la 10ª, no tenemos otra opción que sentir la voluntad de los ducados mayores y obedecer. Odio decir esto, pero tienes que dejar que lo tengan. Mientras Sylvester intentaba consolarme con una voz amable, fueron nuestros 2 visitantes de Dunkelfelger los que parecían más sorprendidos. Oh, no, dijo Hannelore. Eso no está bien en absoluto. Augerenfest, esa no es mi intención en absoluto, continuó Aub Dunkelfelger. Estoy pidiendo un juego de Dieter, no el manuscrito. Estás poniendo toda la situación en evidencia. Eso dijo, pero cualquiera que viera a un tipo macizo y musculoso como él desafiar a una chica diminuta a un juego de Dieter pensaría que me estaba amenazando. Pero, dejando a un lado sus intenciones, como había dicho Sylvester, le habíamos dado una copia limpia, mientras que la traducción original se quedó con nosotros. Evidentemente, a Dunkelfelger le parecía bien publicarla dentro de su propio ducado, pero quizás contenía información que no querían que conocieran otros ducados. Empecé a preguntarme si debía renunciar a difundirlo a través de la imprenta, y limitarme a organizar los apuntes en bruto en un libro que pudiera disfrutar por mi cuenta. Porque, quiero decir, un juego de Dieter sigue siendo un gran dolor de cabeza. Entendido. Asentí a Sylvester y luego volví a encarar a Aub Dunkelfelger. Si quieres que eso sea un libro en tu ducado, Ehrenfest lo consentirá sin protestar. No, espera, respondió. Eso no es lo que queremos. Has invertido una cantidad tremenda de dinero y esfuerzo en este manuscrito, ¿qué mejor manera de afirmar tu propiedad que con un juego de Dieter? Y entonces me di cuenta. El manuscrito era un proyecto que me apasionaba, y la parte de la traducción no me había costado dinero, pero si Aub Dunkelfelger comprendía su valor, quería que al menos me reembolsara el dinero que había gastado en papel y tinta. Al fin y al cabo, todo había salido de mi propio presupuesto, así que la idea de que renunciara a mi trabajo sin obtener nada a cambio me parecía totalmente irracional. Es usted muy sabio, Aub Dunkelfelger, comenté. Como usted dice, este manuscrito me costó una suma considerable de dinero, ya que necesitaba pagar mis asistentes y demás. ¿Puedo sugerir que no lo obtenga mediante una muestra de autoridad, sino comprándolo? Miré a Aub Dunkelfelger, con la esperanza de recuperar al menos la mitad de mi inversión, mientras Sylvester expresaba su apoyo a la idea. Rosemain hizo esa traducción por diversión, dijo, lo que significa que la pagó toda de su bolsillo. Puede que no sea mucho desde la perspectiva de un ducado mayor, pero para Rosemain fue bastante caro. Le pido humildemente su consideración al respecto. Aub Dunkelfelger miró entre Sylvester, el manuscrito y yo, frunciendo el ceño tan profundamente que sus cejas casi convergen sobre su nariz. Lo hizo por diversión, repitió. ¿Cuánto costó? Rosemain. ¿Cuánto?, preguntó Ferdinand. Me tomé un momento para multiplicar mentalmente el coste de una hoja de papel y el número de páginas del manuscrito. No podré dar una cifra exacta con tan poco tiempo, dije, pero si se incluye el borrador y la investigación, solo el papel y la tinta costarían más de 15 oros grandes. Si añadimos los honorarios que pagué a mis asistentes, imagino que el total sería de unas 18. 18 oros grandes, exclamó Hannelore, parpadeando rápidamente. ¿Es normal gastar esa cantidad en los intereses de uno? No era una cantidad que un candidato a archiduque normal pudiera gastar a la ligera, pero cuando se trataba de libros, no escatimaba en gastos.
Pude ver a Sylvester frotándose la frente por el rabillo del ojo, aunque fingí no darme cuenta. El nuevo papel de Ehrenfest es más barato que el pergamino, le expliqué, así que, en realidad, podría haber acabado siendo incluso más caro. Lo que más me preocupa es si ha habido algún error en mi traducción o algún suceso que haya tergiversado. Me preocupan bastante esos tipos de errores, así que, si me dices la traducción correcta o la verdad de una situación concreta, te descontaré una cantidad de la tarifa como coste de información. Dunkelfelger canturreó y me miró con atención. ¿Por qué has gastado tanto dinero en un libro sobre la historia de los Dunkelfelger para imprimirlo en Ehrenfest? No tiene sentido que le dediques tanto tiempo y esfuerzo. Bueno, ¿acaso su libro no es una maravilla? Como habrás oído de Lord Lestilaut, me fascinó la riqueza de la historia de su ducado y lo lejos que se remonta, tanto que deseo facilitar su consumo y difundirla a lo largo y ancho. Realmente es una pena que nunca se me permita hacerlo, respondí y bajé los hombros. Una sonrisa divertida apareció en los labios de Dunkelfelger. En ese caso, resolvamos esto con un partido de Dieter. El ganador podrá vender el libro. Te devolveré el manuscrito en cuanto estés de acuerdo. Mi corazón se agitó. Asegurar el derecho a vender este manuscrito me daría pautas para negociar los derechos del libro con otros ducados, ya que podría decir simplemente, estas son ya las condiciones bajo las que hacemos negocios con Dunkelfelger. Se extenderían estos derechos a cualquier libro futuro que tomemos prestado de su ducado y transcribamos, pregunté. Si es así, estamos dispuestos a proporcionar el manuscrito, entregarle una copia de cada título terminado y pagarle una parte de lo adquirido, el derecho de autor. Ehrenfest iba a ser quien tradujera y produjera el producto final, así que, naturalmente, no podíamos pagarles todos los derechos. Sin embargo, ofreciéndoles una parte, probablemente nos sería más fácil conseguir libros de otros ducados. Entonces, ¿Ehrenfest tiene realmente la intención de vender los libros? Preguntó Dunkelfelger. Ya no llevaba la misma sonrisa divertida que cuando había propuesto el juego de Dieter. En cambio, me dirigía una mirada dura y calculadora, la expresión de un archiduque que ha detectado que nos encontramos en un punto crítico de nuestras negociaciones. Miré a mi lado. Ahora era la oportunidad de Sylvester de intervenir y resolver suavemente la cuestión. Entendió mi mirada, se sentó erguido y sonrió mientras decía, nosotros, los de Ehrenfest, pretendemos que los libros sean nuestra principal exportación. El año que viene por estas fechas, todo el país se sorprenderá de lo que hemos conseguido. Los dos se miraron fijamente hasta que, finalmente, Dunkelfelger sonrió. Interesante. Si ganas, concederé a Ehrenfest el derecho a vender transcripciones de cualquier libro que te prestemos. Es una propuesta muy amable, pero ahora mismo no tenemos suficiente personal para un partido de Dieter. Sin embargo, si insiste en que no hay otra forma de resolver esto, al menos le pido que lo haga a título personal. Sylvester no quería aceptar una batalla loca a gran escala y arriesgarse a que nuestros caballeros se quedaran sin maná justo antes de participar en el torneo. Además, Ehrenfest se encontraba en una situación mucho más precaria que la más populosa Dunkelfelger, ya que hacía poco que habíamos derrotado al Señor del Invierno, y como consecuencia, estábamos escasos de cosas como pociones de rejuvenecimiento. En ese caso, elijo a Lord Ferdinand como nuestro retador. Hablaré con él, respondió Sylvester y se puso de pie, incitando a los caballeros Dunkelfelger a rugir y vitorear. Sin embargo, no puedo garantizar que acepte. Ferdinand no es de los que participan en batallas de las que no tienen nada que ganar. Si se niega, pediré que nuestro comandante de caballeros participe en su lugar. Luego bajó la voz a un susurro que solo yo pude distinguir y dijo, si quieres que ganemos de verdad, utiliza tu lengua de plata y convence a Ferdinand para que luche. Recuerda que los libros están en juego aquí, Rosemain. Y con eso, Sylvester me dio una palmadita en la cabeza y se alejó. Ferdinand respondió con una mueca muy descarada al enterarse de nuestra situación actual, pero rápidamente enmascaró sus verdaderos sentimientos con una sonrisa y volvió con nosotros. Ferdinand, ¿puedes estar de acuerdo? Por favor. Pregunté, mirándole con ojos esperanzados. Pude percibir que los caballeros de Dunkelfelger hacían más o menos lo mismo.
Ferdinand dio un fuerte suspiro y se sentó en su silla. Que Dunkelfelger nos permita vender sus libros no sirve de nada si no nos siguen prestando otros nuevos, y ya me los imagino retándonos a un partido de Dieter cada vez que les pedimos prestado. No se me ocurre nada más molesto, y por ello, me niego a participar. Si insistes en alentar esta farsa, Rosemain, entonces únete tú misma a la batalla, acepta la derrota y asegúrate el manuscrito, aunque sea. De esta manera, nadie más que tú sufrirá por esta tontería. Yo también estaba convencida de que Aub Dunkelfelger quería enfrentarse a Ferdinand, así que no tenía sentido que yo participara y sufriera una derrota inmediata. Ferdinand, este juego es un paso esencial para poner en marcha la industria de la imprenta de Ehrenfest. No podemos permitirnos el lujo de perder, ni podemos evitar la situación por completo. Tiene razón, se oyó un grito entre los caballeros de Dunkelfelger, que parecían tan esperanzados como siempre. Escúchela. Por favor, Ferdinand. Préstanos tu fuerza, dije. No por mí, sino por Ehrenfest. Mi esperanza era convencerle de que esto era algo más que un asunto personal, que era por el bien de nuestro ducado. Pero se limitó a esbozar una sonrisa noble y dijo, no hay nada que gane en este empeño, así que no hay razón para que participe. Su tono era frígido, y había una frialdad tan intensa en su mirada que casi me doy por vencido en el acto, pero el hecho de que participara o no seguramente decidiría el partido. Era mucho más probable que él se asegurara una victoria que cualquiera, y por esa razón, le agarré de la manga y empecé a suplicarle desesperadamente. Te daré una copia de todos los libros de Dunkelfelger que transcribamos. No los quiero. Entonces yo. Mientras mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, uno de los caballeros Dunkelfelger se adelantó y dijo, Aub Dunkelfelger, por favor, confíeme esta batalla con Lord Ferdinand. Era el hombre que Ferdinand me había señalado, su antiguo compañero, supuse. Heisitze, respondió el Aub, ¿puedes llevar a este hombre de piedra al campo de batalla? Sí, señor, anunció Heisitze. Luego miró a Ferdinand fijamente a los ojos y dijo, una fruta Flammersung. Ferdinand ya no lucía la sonrisa segura de sí mismo de un noble, ahora, parecía puramente contemplativo mientras miraba a su adversario que regresaba. Heisitze sonrió como si estuviera seguro de la victoria, mientras sus compañeros caballeros le daban palmaditas en la espalda y gritaban vítores de ánimo. Así que este es Heisitze, ¿eh? ¡Guau! Parece que está realmente acostumbrado a provocar a Ferdinand en las peleas. Heisitze había intentado reclamar su capa azul una y otra vez, como recordaba Ferdinand a regañadientes, lo que significaba que había conseguido provocar a Ferdinand en combates de Dieter en innumerables ocasiones. Vamos, Heisitze. Todo sea por mis derechos de publicación. Una hoja de Quelbeide, una piel de Winfalke, Heisitze continuó, manteniendo aún el contacto visual con Ferdinand. No reconocí ninguno de los nombres, pero pude adivinar que se trataba de ingredientes de brebajes de gran valor. Si gana, Lord Ferdinand, puede elegir cualquiera. Todos ellos, intervino Ferdinand. Y también algo de polvo de glancing. La capa vale eso, ¿no? Levantó una ceja y lanzó una sonrisa burlona a Heisitze, cuya sonrisa victoriosa se convirtió en un ceño fruncido, la mirada de un hombre que se estaba jugando los ahorros de su vida, deduje. Ferdinand, no lo tortures. Estás siendo demasiado cruel. ¿Y bien, Heisitze? Ferdinand preguntó. Heisitze no tuvo elección. Levantó la cabeza con una mirada de determinación y dijo, es un trato. Esta vez, recuperaré mi capa. Muy bien. En cuanto a lo que debemos proteger. Supongo que tenemos a nuestros candidatos a archiduque aquí, y convenientemente, son de la misma edad. Esto incluso permitirá que Rosemain participe, hasta cierto punto, lo cual es valioso ya que ella fue la que Aub Dunkelfelger desafió. ¿Qué? No temas, Rosemain, te protegeré sin falta, dijo Ferdinand, con una sonrisa tan brillante que tenía que ser falsa. Era evidente que estaba tramando algo, pero como había derechos de publicación en este juego, confiar en él seguía siendo mi mejor opción. No importaba lo que hubiera planeado, tenía que seguirle la corriente.
¿Por qué parece que yo también he sido arrastrado a esto?, tartamudeó Hannelore. Puede estar tranquila, Lady Hannelore. Yo la protegeré, dijo Heisitze. Derrotemos juntos a Erenfest. Ya has derrotado a la santa de Erenfest una vez, ¿verdad? Bueno, tengo grandes esperanzas de que se repita. No. Heisitze, ¿qué estás diciendo? A Hannelore se le saltaban las lágrimas cuando todo el mundo empezó a rodearla, pero los caballeros de Dunkelfelger estaban demasiado emocionados por el partido de Dieter como para mostrar preocupación por su pánico. Por un lado, me alegraba ver a Ferdinand tan motivado, pero por otro, una parte de mí quería llorar. Lo siento, Hannelore. Lo siento. No era mi intención involucrarte en uno de sus desagradables planes. Mientras yo suplicaba en silencio su perdón, Ferdinand y Heisitze ultimaban los detalles. Parecían tener este tipo de cosas bajo control, y transmitían ideas complejas a través de frases sencillas como de costumbre y en el campo de entrenamiento de Dunkelfelger. Entonces, ¿vamos a hacer esto después de la ceremonia de graduación? Pregunté. Ferdinand se burló. Quiero que esto se resuelva rápidamente. Dunkelfelger y Erenfest deben participar en la segunda parte del torneo Interducados, así que debemos terminar las cosas antes de eso. Fue entonces cuando Justus trajo una caja de madera que presumiblemente contenía la capa azul. Disculpe la espera, Lord Ferdinand, dijo. Ahora, partamos. Capítulo 448. El partido de Dieter. Tras aceptar el partido de Dieter, nos dirigimos a la residencia de Dunkelfelger. Al parecer, allí había campos de entrenamiento para que los estudiantes del ducado pudieran jugar cuando quisieran. ¿Cómo de obsesionados estaban? Era realmente sorprendente. En circunstancias normales, los estudiantes solo podían entrar en su propio dormitorio, pero hoy teníamos a Aub Dunkelfelger con nosotros. Nos dieron piedras feis que contenían su maná, lo que nos autorizó a entrar con los demás. Al llegar al campo de entrenamiento, nos dividimos en nuestros equipos y nos dirigimos a extremos opuestos del campo para discutir nuestros planes de juego. Pude ver cómo los caballeros de Dunkelfelger formaban un círculo alrededor de Heisitze y Hannelore mientras empezaban a discutir sobre las mejores estrategias que debían utilizar sus representantes. También me di cuenta de que Hannelore llevaba una armadura de piedra fey, que evidentemente se había puesto en algún momento. Solo los caballeros guardianes llevaban armadura en la Academia Real, por lo que nunca llevé mi armadura de piedra fey conmigo como lo hice con la de bestia alta. Parece tan tranquila y pacífica, pero supongo que es una candidata a archiduque de Dunkelfelger, después de todo. Me sacaron de mis pensamientos con un golpe en la frente. Tienes los ojos vidriosos, tonta. Presta atención, me regañó Ferdinand. Como tesoro en este juego, no debes salir de este círculo, simplemente haz un escudo de viento y espera dentro de tu bestia alta. Tienes prohibido hacer cualquier cosa innecesaria. Ferdinand llevaba su armadura encima de la ropa. Se quitó 2 de los brazaletes de amuletos protectores de mis brazos y se los puso en las muñecas, luego se quitó la capa de Erenfest, completamente sin bordar, y la sustituyó por su habitual capa azul, que estaba cubierta de círculos mágicos protectores. Justus le ayudaba con eso, mientras yo miraba en dirección al edificio de los caballeros y pensaba en el torneo Interducados. ¿Es prudente abandonar el torneo Interducados para jugar al Dieter así, Ferdinand? Pregunté, pensando que a Sylvester y a los demás les costaría mucho lidiar con todos los visitantes y nosotros. Ferdinand hizo una mueca. Si hubiéramos pospuesto esto para más adelante, habríamos atraído la atención de una multitud no deseada e incluso del propio rey. No tenemos más remedio que hacerlo ahora, mientras todo el mundo está distraído con el torneo Interducados. No tienes derecho a quejarte, ya que fui bastante clara al decir que no quería participar antes de que me forzaran la mano. Efectivamente, parecía que el desconsiderado era yo. Mis disculpas, dije. Aún así, ¿cuál es exactamente su plan aquí? ¿Realmente necesitabas envolvernos a Lady Hannelore y a mí en esto? Eres más que capaz de defenderte, ¿no? Esto me permitirá conservar el maná sin tener que dedicar una atención innecesaria al tesoro, respondió, mirándome. Había hablado como si la respuesta fuera obvia, pero había algo que me negaba a dejar pasar.
Estaba claro que no tenía ninguna intención de protegerme. ¿No dijiste que me ibas a proteger y que no tenía que preocuparme? Exclamé. Fue literalmente hace unos momentos, y además lo dijiste con una gran sonrisa. Incluso el Wigelieve necesita mucho tiempo y preparación antes de poder salvar a Gedul. Por no mencionar que esta es tu batalla por los libros, ¿verdad? Lo es, pero Lady Hannelore no puede usar el escudo de Chutzaria ni la bendición de Angriff. Se siente un poco barato que dependamos de ellos. De hecho, se sentía extremadamente cobarde. Ferdinand se burló. ¿Qué estás diciendo? Los duelos se determinan por lo bien que uno utiliza lo que tiene a su disposición. Solo lucho en batallas en las que mi victoria está asegurada. Lo sé. Entonces haz un escudo de viento tan pronto como aterrices en tu bestia alta. Deseas obtener estos derechos de publicación, ¿no? Asentí con fuerza y saqué mi pandabús. Ferdinand, Heisitze y Hannelore produjeron sus bestias altas también. ¿Están todos listos?, llamó a Dunkelfelger. Todos bajamos volando a nuestros respectivos círculos. Como el tesoro, Hannelore y yo no podíamos salir de nuestros lugares designados, hacerlo nos costaría el juego. Comienza. Dunkelfelger rugió y su voz resonó en el campo de entrenamiento. Los caballeros Dunkelfelger espectadores estallaron en vítores mientras Ferdinand y Heisitze salían disparados el uno hacia el otro. Como Ferdinand había ordenado, vertí maná en mi anillo. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh, 12 diosas que sirven a su lado, escucha mi plegaria y préstame su fuerza divina. Concédeme su escudo de viento, para que pueda hacer volar a los que pretenden causar daño. El escudo de Chutzaria se formó con un ruido metálico y duro, y un instante después, Ferdinand gritó con una ligera urgencia en su voz. Rosemain. ¡Ra! ¿Qué? Mis ojos habían bajado en señal de oración, y cuando volví a levantar la vista, vi que Heisitze me lanzaba una ráfaga de maná. También oí rastros de lo que creí que era Hannelore lanzando su propio grito de guerra, pero con la mancha de maná blanco que se acercaba bloqueando mi línea de visión, no pude ver lo que estaba sucediendo. Después de inhalar con fuerza, cerré los ojos. Podía confiar en mi escudo para protegerme, pero la idea de que algo saliera disparado hacia mí seguía siendo aterradora. Mientras esperaba en la oscuridad, se produjo una repentina y estruendosa explosión cuando el maná golpeó el escudo de Chutzaria. Temblé durante un segundo y luego abrí los ojos tímidamente. La mancha de maná había desaparecido, de modo que solo podía ver el escudo amarillo y transparente de Chutzaria. Ha bloqueado el ataque de Heisitze, gritó uno de los caballeros espectadores. ¿Qué es eso? No parece un Getaid. Es algún tipo de escudo semiesférico, aventuró un segundo caballero. Cuidado, Lady Hannelore, gritó un tercero. Parecía que Hannelore había atacado a Ferdinand exactamente al mismo tiempo que Heisitze me atacaba a mí, solo para desencadenar un contraataque de sus encantos protectores. Unos finos rayos de luz se dirigieron rápidamente hacia ella. Getelt, gritó Hannelore, produciendo un escudo tras el que se escondió inmediatamente. De alguna manera, logró bloquear el contraataque, pero se quedó completamente inmóvil. Pude adivinar, por su renuencia a moverse y las lágrimas en sus ojos, que se sentía abrumada por el miedo. Lo único que me salvó fue que su ataque inicial no había sido tan fuerte, los amuletos que se habían activado duplicaban la potencia del ataque que recibían, por lo que el contraataque resultante no era realmente tan poderoso. Menos mal. Me alegro mucho de que Lady Hannelore esté a salvo. Suspiré aliviada, sin poder reprimir una sonrisa mientras permanecía dentro de Leslie y detrás del escudo de Chutzaria. Ferdinand, sin embargo, parecía todo menos aliviado, tenía la misma expresión de desagrado que siempre ponía cuando las cosas no salían como esperaba. Se suponía que tenía la intención de utilizar los amuletos para devolver un ataque de Heisitze, no de Hannelore. Sabía que Heisitze empezaría las cosas con un ataque poderoso, entonces. Después de años de experiencia luchando con Heisitze, Ferdinand debía de esperar ser el objetivo en su lugar. Era de suponer que por eso había tomado algunos de mis amuletos protectores.
Tal vez Heisitze había elegido atacarme porque se dio cuenta de que Hannelore estaba demasiado lejos para hacerlo ella misma, o tal vez solo había querido comprobar lo fuertes que eran mis defensas. En cualquier caso, había conseguido bloquear sus esfuerzos, pero la inesperada decisión había pillado a Ferdinand con la guardia baja. Tenga cuidado, Heisitze. Tiene encantos que pueden contrarrestar los ataques. De nuevo, los caballeros de Dunkelfelger que observaban la batalla comenzaron a gritar consejos. Tenían una buena vista de todo el campo de batalla, a diferencia de Heisitze, que se había concentrado en atacarme, así que debieron ver cómo se activaba el encantamiento. Eso era un contador de ataques físicos. Intenta evitarlos. No, Lord Ferdinand no es el tipo de hombre que tiene dos encantos con el mismo efecto. Gritó Heisitze, respondiendo por fin a las llamadas de los caballeros. Los ataques físicos son más seguros ahora, en todo caso. Tiene razón. Creo que su aguda perspicacia merece un aplauso. Tal y como suponía Heisitze, esos eran los dos únicos amuletos que llevaba Ferdinand, uno para contrarrestar los ataques físicos y el otro para contrarrestar los ataques mágicos. Uno de ellos había sido utilizado, y no por el poderoso ataque de Heisitze, sino por el débil disparo de cobertura de Hannelore. Creo que acabo de ver a Ferdinand chasquear la lengua. Ferdinand se movió para atacar a Hannelore, con una expresión sombría, solo para ser recibido por un rápido tajo descendente de Heisitze. El caballero de Dunkelfelger no solo era más rápido, sino también más preciso. Pude ver cómo Ferdinand abría los ojos al bloquear el ataque con su propia espada, lo que provocó un agudo lamento de metal contra metal. Un instante después, ambos hombres giraron sus espadas para poner fin al bloqueo y volvieron a atacar inmediatamente. Por segunda vez, Ferdinand bloqueó el ataque de Heisitze, esta vez con una mirada aún más dura. Heisitze, en cambio, sonreía de oreja a oreja. No creas que soy el mismo de hace 10 años, dijo y luego se lanzó a una ráfaga de ataques. Abrí los ojos con sorpresa. En Ehrenfest, Ferdinand no tenía rival, pero aquí, le costaba todo lo que tenía para bloquear y esquivar los ataques de Heisitze. Fue superado tanto en velocidad como en habilidad. Eso es. Sigue así. Estás a la cabeza. Solo asegúrate de mantenerte cerca. No le des tiempo a cambiar de arma. Sí. Atrápalo. Eres más rápido y mejor en una pelea de espadas. Los espectadores continuaron prodigando su apoyo a su bando. Era fácil discernir por sus gritos que Heisitze era mejor con la espada que con cualquier otra arma. Heisitze había pasado 10 años como caballero de Dunkelfelger desde su graduación, y realmente se notaba. Era claramente más fuerte que Ferdinand, que había pasado la mayor parte del tiempo encerrado en el templo, ayudando a la orden de caballeros solo cuando era necesario. Por supuesto, el hecho de que Ferdinand se las arreglara para bloquear los ataques de Heisitze era muy impresionante, teniendo en cuenta que el hombre parecía vivir y respirar la batalla, pero su expresión de inquietud dejaba claro que estaba siendo abrumado. Era la primera vez que veía a Ferdinand luchar contra un oponente. Veo que buscas esa herramienta mágica, pero no te daré la oportunidad. Gritó Heisitze, manteniéndose a la ofensiva para que Ferdinand no tuviera tiempo de blandir una herramienta mágica o transformar su estape. Los destellos de color blanco y el fuerte sonido de las espadas chocando me bastaron para saber que estaba lanzando unos ataques increíbles, pero incluso con la magia de mejora, fui incapaz de seguirlos con la vista. Todo ese tiempo en el templo te ha ablandado. ¿No has estado al día con tu entrenamiento? No, ya que no soy un caballero, respondió Ferdinand. Intentaba hablar en su tono habitual, pero pude notar la ligera agravación tras sus palabras. Tomé una gran bocanada de aire, él nunca solía ser así. ¿Qué está pasando aquí? Va a perder de verdad. Había dado por sentado que Ferdinand iba a salir airoso de este partido, así que su lucha era lo último que esperaba. Mi corazón latía con ansiedad y un sudor frío me recorría la espalda. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para no entorpecer su camino? Saqué mi estape y la llené de maná, devanándome los sesos desesperadamente en busca de ideas mientras Ferdinand seguía siendo golpeado por los golpes de Heisitze. «Cuidado con Lady Rosamund», gritó un caballero.
Ha sacado su estape. Estaba lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera oírme, así que pronuncié una oración en voz baja. Oh Dios de la guerra Angrif, de los exaltados 12 del Dios del fuego Leidenschaft, te ruego que concedas a Ferdinand tu divina protección. En un instante, una luz azul salió disparada de mi estape. Solo podía esperar que le ayudara de alguna manera, no quería verle perder nunca. ¿Qué acaba de hacer? ¿Fue una bendición? Mientras los clamorosos caballeros observaban, Ferdinand recuperó algo de terreno gracias a la bendición de Angrif. Parecía estar menos desesperado que antes, la tensión en su expresión había desaparecido, y ahora parecía tan pétreo como de costumbre. Aún así, Heisitze parecía tener la ventaja. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo ayudar? Una vez más, me esforcé por encontrar una idea, pero Ferdinand interrumpió mis pensamientos con un fuerte ladrido. No interfieras, Prosemain. Mi victoria está asegurada, así que simplemente espera allí hasta entonces. Bien. Respondí y me deshice del estape que tenía en la mano y que había estado a punto de convertir en una pistola de agua. Entonces, dejé que la ansiedad se drenara de mi cuerpo. Todo va a salir bien. Lo acaba de decir el propio Ferdinand. Nunca acepta batallas que no tienen garantizada su victoria. No tenía motivos para dudar de él, pero aún así junté las manos como si rezara. Sus bestias altas seguían lanzándose por el aire, y el chillido de las espadas chocando parecía interminable. Incluso yo me daba cuenta de que Ferdinand se estaba volviendo más lento, seguramente debido al incesante asalto, por lo que la enorme multitud de caballeros espectadores debía tenerlo más claro que el agua. Aplaudían y gritaban palabras de apoyo a su ducado, prácticamente al borde de sus asientos. Vamos. Estás muy cerca. Solo un empujón más. Acaba con él. Su apoyo parecía hacer que Heisitze fuera aún más rápido. Continuó su asalto a Ferdinand, que ahora respiraba con dificultad, y entonces gritó mientras lanzaba otro poderoso ataque. Ferdinand lo esquivó por poco, pero ahora había quedado en una posición peligrosa. Se acabó. Heisitze se acercó para dar el golpe final, pero antes de que pudiera golpear a su objetivo, Ferdinand agarró su capa azul y la extendió ante él. ¿Qué? Ladró Heisitze. Continuar con su ataque le haría ganar la batalla, pero también arruinaría la capa azul por la que estaba luchando. Se detuvo una fracción de segundo, sin querer cortar su botín, y eso le dio a Ferdinand la oportunidad perfecta. Una herramienta mágica chispeó, provocando una pequeña explosión entre los dos hombres que los lanzó en direcciones opuestas. No, gritó Heisitze. Se levantó frenéticamente del polvo de la explosión, y su sonrisa confiada fue sustituida por una mirada de pánico. Ferdinand también había sido derribado, y cuando volvió a aparecer, su estape ya no se había transformado en una espada. En cambio, en sus manos había herramientas mágicas que parecían piedras feis. Las tornas han cambiado, Heisitze, dijo Ferdinand, que ahora lucía la más prepotente de las sonrisas. La arrogancia con la que se comportaba de repente hacía que fuera dolorosamente difícil imaginarlo como el héroe en esta situación. De hecho, parecía justificar su infame apodo, el Rey Demonio. Menos mal. Este es el Ferdinand que conozco. No puedo creer que usara la capa como escudo. Así es el Rey Demonio, siempre usando trucos sucios. Eso no fue ni siquiera ligeramente justo. Pero, bueno, era exactamente lo que quería ver. De nuevo, la obstinada multitud rugió de emoción. Evidentemente, no era la primera vez que Ferdinand había hecho algo tan turbio. Hace unos instantes había estado jadeando, pero ahora parecía tranquilo y sereno. Todo había sido un acto para engañar a Heisitze. No creas que vas a darle la vuelta a esto tan fácilmente, enfureció Heisitze. Preparó su espada, con la esperanza de recuperar su ventaja, pero fue inmediatamente detenido en su camino cuando Ferdinand le lanzó una herramienta mágica. Una segunda explosión sacudió el terreno, pero incluso entonces. Tampoco creas que eso me detendrá. Heisitze se negó a rendirse. Cargó contra Ferdinand,
atravesando varias herramientas mágicas más y abriéndose paso entre las explosiones resultantes, moviendo hábilmente su bestia alta para reducir la distancia entre ellos. Solo tienes que atravesar esto. No puede tener tantas herramientas encima. No estaba preparado para una batalla. Los bruscos gritos de los caballeros me hicieron saltar, pero tenían razón. Ferdinand debía trabajar con recursos limitados. Su mayor especialidad era preparar las trampas con mucha antelación, pero este combate de Dieter se había decidido de la nada y en medio del torneo interducados, lo que significaba que no había tenido tiempo de prepararse en su taller. De hecho, las cosas habían avanzado tan repentinamente que incluso había considerado necesario retirar algunos de los encantos que me había dado. Parecía seguro decir que estaba en extrema desventaja. ¿De verdad que Ferdinand va a estar bien? Podía sentir que mi pecho empezaba a apretarse mientras la ansiedad me recorría, pero entonces, sucedió. Pistola de agua. Ferdinand murmuró, transformando su estape en una forma muy familiar. Luego apretó el gatillo una y otra vez, disparando una flecha multiplicadora tras otra. ¿Qué? Vaya. ¿Qué es esto? Exclamó Heisitze. Parecía estar completamente aturdido ante un arma tan extraña, pero aún así esquivó sus ataques por los pelos. Ferdinand siguió disparando la pistola de agua con una mano, sin expresión, mientras lanzaba herramientas mágicas con la otra. Debía de estar calculando hacia dónde esquivaría Heisitze, ya que tras unos pocos disparos, este se vio obligado a ponerse a la defensiva. Incapaz de determinar qué tipo de arma era el arma y cómo luchar contra ella, lo máximo que podía hacer era evadir. ¿Qué es esa cosa?, gritó uno de los caballeros. Nunca he visto nada parecido, gritó otro. Mientras los espectadores se sumían en el frenesí, Hannelore los llamó conmocionada. Eso se parece a la pistola de agua que hizo Lady Rosemaine en clase, pero dijo que era un juguete, no un arma. La vi disparar agua y no hizo ningún daño. Ferdinand la miró y se burló. La modificaron para que pudiera usarse como arma, y una muy conveniente, debo añadir. Observa. Volvió a disparar a Heisitze antes de apuntar sin esfuerzo a Hannelore y apretar de nuevo el gatillo. Una sola flecha salió volando, dividida en número, y luego llovió sobre ella. Cuidado, Lady Hannelore, grité por instinto, poniéndome de pie mientras seguía dentro de Leslie. Por suerte, Hannelore sacó un escudo justo a tiempo para bloquear las flechas, pero cuando suspiraba aliviada, una voz fría se abatió sobre mí. Rosemaine, ¿de qué lado estás? Lo siento, tartamudeé. Mi amiga estaba en peligro, así que se me escapó. Incluso entonces, Ferdinand se negó a perdonarme. Me ordenó no solo que evitara hacer cualquier movimiento innecesario, sino también que dejara de gritar, así que cerré los labios y volví a sentarme. Aún así. Quiero decir, eres totalmente el villano aquí. ¿Quién no querría animar al héroe desvalido? Miré en silencio, observando cómo Ferdinand usaba sus herramientas mágicas y su pistola de agua para derribar a Heisitze de su bestia alta y luego pasó inmediatamente a atacar a Hannelore. ¡Ah! Lady Hannelore. Que alguien la ayude. Me tapé la boca con una mano y observé con los ojos muy abiertos. Entonces, de repente, una luz brillante, casi cegadora, comenzó a arquearse hacia Ferdinand a una velocidad tremenda. Heisitze había lanzado una bola de maná hacia él, incluso mientras caía. Espera, no. Muy bien. Buen trabajo. Los caballeros estaban emocionados por la muestra de perseverancia de Heisitze, pero yo podía sentir cómo se me escurría la sangre de la cara. El otro amuleto que llevaba Ferdinand contrarrestaba los ataques mágicos, así que bloqueó la bola de maná y disparó algo aún más potente de vuelta a Heisitze. Todavía estaba en caída libre, así que no tenía medios para evitarlo. Heisitze, no. ¿Tenía otro encantamiento? Mientras los caballeros gritaban, Heisitze se retorcía en el aire, tratando de convertir un golpe directo en uno de puntería. Por supuesto, fue un esfuerzo inútil. El contraataque lo golpeó de frente y lo lanzó en mi dirección a una velocidad impensable. Retrocedí asustada cuando el enorme hombre se lanzó hacia mí, pero un momento después,
Simplemente rebotó en el escudo de Chutzaria y fue lanzado aún más lejos por el viento. Después de volar por los aires, se estrelló contra el suelo con un golpe tan fuerte que, por reflejo, me puse en pie. ¿Estás bien?, grité. Estaba bastante segura de que estaba vivo, podía ver cómo se retorcía de dolor, pero sus heridas no eran ciertamente leves. Estaba hecho un desastre, pero por mucho que quisiera curarlo, ni siquiera yo era tan desconsiderada como para restaurar a un enemigo durante una batalla. Mientras miraba a Heisitze, le vi verter débilmente una poción de rejuvenecimiento en su garganta. Al parecer, no tenía más remedio que esperar a que hiciera efecto. Que su recuperación sea rápida. Desvié mi atención de Heisitze a Hannelore, que ahora estaba atrapada en un duelo de miradas con Ferdinand al otro lado de la línea de demarcación del tesoro. Agarraba su escudo con toda la fuerza que podía, con los ojos llenos de lágrimas. Heisitze está inmovilizado, dijo Ferdinand, con su estape preparado. Si acepta la derrota, podrán abandonar esto sin problemas. A pesar de lo mucho que temblaba detrás de su escudo, Hannelore lo miró y se negó. Soy una candidata a archiduque de Dunkelfelger. Por muy inevitable que parezca la derrota, nunca me rendiré por voluntad propia. Ferdinand solo pudo parpadear sorprendido, mientras los caballeros espectadores empezaban a gritar por enésima vez ese día. ¡Hurra! Lady Hannelore. Eso es. Demuéstrales que eres una verdadera chica de Dunkelfelger. Ferdinand lanzó un suspiro frustrado. Entonces no tengo más remedio que obligarte a salir. Debemos resolver esto antes de que comience el torneo interducados. Sin dudarlo un instante, disparó una banda de luz desde su estape, la utilizó para atrapar a Hannelore y luego la arrojó fuera del lugar del tesoro de su ducado como un pez recién capturado. Era una sensación que conocía demasiado bien. ¡Ah! Gritó Hannelore al ser balanceada bruscamente en el aire. Lady Hannelore. Heisitze gimió. Desde que bebió la poción, se había recuperado lo suficiente como para obligarse a levantarse y correr hacia ella, y alcanzó a Hannelore justo antes de que cayera al suelo. Vaya. Heisitze es un verdadero hombre entre los hombres. Un caballero entre los caballeros. Por supuesto, Heisitze no pudo frenar y acabó cayendo, pero Hannelore permaneció prácticamente ilesa. Eso es. Auf Dunkelfelger declaró. Ehrenfest gana. Ehrenfest había ganado en el momento en que Hannelore salió del círculo del tesoro. Disipé el escudo de Chutzaria y volé hacia ella y Heisitze en mi pandabús. Ferdinand, me gustaría curar sus heridas, dije. ¿Puedo concederles la bendición de Heilsmers? ¿Harías eso?, preguntó Hannelore, parpadeando sorprendida. Lo agradeceríamos, pero... No me miraba a mí, sino a Ferdinand, que concedió con un encogimiento de hombros. Haz lo que quieras, Rosemaine. Estoy acostumbrado a que llenes de compasión a los que te rodean, pero si tienes que comportarte así, preferiría que también mostraras algo de aprecio a tus aliados. ¿Qué? No me había dado cuenta debido a la completa falta de expresión en su rostro, pero al observarlo más de cerca, Ferdinand estaba cubierto de heridas. Me desconcertó que se las arreglara para parecer tan indiferente cuando estaba claramente muy herido. Deberías permitirte parecer al menos un poco herido, Ferdinand. ¿Cómo voy a notar que te duele si no? Nunca reveles tu debilidad a tus enemigos, tonta. Bueno, tú tampoco se la revelaste a tu aliado, exclamé, con las mejillas hinchadas mientras salía de Lesi. Senté a Ferdinand, Hannelore y Heisitze, vertí maná en mi estape y luego dije, que se conceda la curación de Heilsmers, mientras empezaba a atenderlos uno por uno. Una luz verde brotó de mi estape y curó sus heridas. Te lo agradezco, dijo Hannelore con una bonita sonrisa y se levantó una vez que la bendición había aliviado su cansancio. Heisitze era el más herido, pero la bendición lo restauró igualmente. Se levantó, se miró a sí mismo, movió los brazos y las piernas, y luego me miró con sorpresa. Parece que has usado bastante maná, dijo, asombrado de que ahora pudiera moverse con facilidad. Gracias, Lady Rosemaine. Sí, yo también me siento bien, coincidió Ferdinand.
Se levantó también y me dijo que devolviera mi piedra de autorización a Laob y que me subiera a mi bestia alta. La batalla está resuelta, y pueden discutir los detalles más precisos de su acuerdo más tarde. Por ahora, si queremos llegar a tiempo para la segunda parte del torneo, debemos volver a nuestro dormitorio para comer. Deseas ver la valiente lucha de Cornelius, ¿no? Así es. Mientras Ferdinand seguía apurándome, le devolví la piedra fey y salté a mi pandabús. Él devolvió igualmente la suya y se subió a su bestia alta. Ahora sí, dijo. Nos pondremos en marcha. Espera. Quiero oír hablar de tu nueva arma. Gritó Heisitze. Extendió una mano para detener a Ferdinand, que se detuvo en el aire, se dio la vuelta y sonrió. No tengo motivos para contarte nada. Si quieres saberlo, intenta hacerte con la victoria la próxima vez. Debes entrenar no solo tu cuerpo y tu maná, sino también tu mente, porque nunca me derrotarás si no puedes pensar en medios más eficientes para luchar. Vamos. ¿En serio? ¿Te burlas de él así y todavía te preguntas por qué sigue retándote a duelos? ¡Caramba! Mientras nos dirigíamos a la salida, oí a los caballeros Dunkelfelger gritar que desafiarían a Ferdinand de nuevo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.